Pues en Uriac hace 2 años y medio decidimos hacer la transformación digital a nivel de marketing apostando por la mejor tecnología. Es por ello que hicimos una transformación a nivel de plataformas, sobre todo web, plataformas de CRM, para a partir de allí poder acompañar al consumidor poniéndolo siempre en el centro de nuestra estrategia. Entonces a partir de allí fue ir conociéndolo a través de las distintas plataformas para poder hacer un marketing digital inteligente más acurado, ¿no? Que nos permitía al final acompañar al usuario desde que tiene un problema, una patología, acompañarlo a través del funnel hasta la conversión final de encontrar nuestro producto, ya sea en el punto de venta, como puede ser una farmacia o en un e-commerce online. La analítica web forma parte de la estrategia digital de Uriac 2021. Es una parte muy vital porque la web está en el centro y junto con los problemas de atribución que hemos sufrido este semestre, nos sentamos con Making Science para ver qué soluciones nos aportaban. Para Uriac el consumidor es súper relevante, lo cuidamos muchísimo, entonces trabajamos una estrategia consumer-centric, es decir, el consumidor para nosotros está en el centro del ecosistema y a través de su perfil y su journey digital acabamos decidiendo la estrategia que vamos a seguir para entrar en contacto con él y que conozca nuestras marcas. Como sabemos que el consumidor entra en contacto con la marca a través de distintos canales digitales, lo que hacemos es una estrategia omnicanal, es decir, que lo que hacemos es que es indiferente por qué punto contacte con la marca, sino que siempre el mensaje va a ser el mismo y lo que queremos es que sea un mensaje uniforme y que tenga una coherencia. Entonces, pues tenemos distintos canales digitales que forman nuestro ecosistema digital de las marcas y lo que hacemos es, trabajamos desde CRM, pasamos por blog, también tenemos social media, entonces lo que hacemos es unificar mensajes y que el consumidor pues, tenga una única imagen de marca. Como os he comentado antes, durante este primer semestre experimentamos unos problemas de atribución en nuestras campañas. Entonces, nos sentamos junto con Making Science, paramos toda la actividad digital y nos presentaron una tecnología ad hoc. En 3 semanas pudimos volver a reactivar y solucionar este problema. Entonces, tenemos implementado Google Analytics 4, Consent Mode, Data Quality y un Server to Server para mejorar el tagging de nuestras campañas. Para hacer la transformación digital que necesitaba Uriac hace 2 años y medio, teníamos que hacerlo con unos partners los mejores, ¿no? Para cada caso. Entonces escogimos a Making Science y Wikimedia para hacer este camino conjuntamente, ¿no? Eso nos permitió, gracias al gran conocimiento técnico y al gran equipo multidisciplinar que tienen ambas agencias, nos permitió hacer una aceleración muy rápida, ¿no? Que no hubiéramos podido hacer solos si no hubiera sido con ellos. Entonces, tener un equipo multidisciplinar que trabaje la omnicanalidad a nivel de comunicación nos ha permitido justo conseguir este objetivo que tenemos, ¿no? Conocer al consumidor desde cuando entra a nivel funnel, en contacto con la marca, acompañarlo a través de una estrategia muy de inbound marketing y hasta llegar al punto final de conversión y enamorarse de nuestra marca. Un aspecto de los que nos sentimos muy orgullosos son nuestras webs que hemos creado junto a Making Science. Son muy pro conversión, muy pro producto y tenemos unos conversion rates muy altos. Podría decir que hasta doblamos el benchmark. Y ahí es donde entra CREO, que ha formado parte de esta estrategia digital para conseguir estos resultados de conversión. Nosotros tenemos los distintos canales que conforman nuestros ecosistemas digitales de las marcas, entonces tendríamos pues, desde un CRM, donde es un canal que nos ayuda a trabajar una relación muy estrecha con nuestros consumidores y donde trabajamos pues, una estrategia de inbound marketing. Luego también tenemos un blog. En el blog lo que hacemos es trabajar contenidos para posicionarnos pues en las primeras posiciones de los buscadores y que nos encuentren cuando ellos realizan búsquedas pues, sobre patologías que puedan tener o sobre necesidades. Y luego también tenemos pues, social media, donde tenemos una comunidad con muchísimo engagement y donde queremos pues, seguir creciendo.
Y luego también pues tenemos todo lo que son campañas paid media, que hacemos, pues trabajamos una parte upper funnel, dijéramos, y lo que hacemos es trabajar el awareness y la consideración para que pues los consumidores nos conozcan y estemos posicionados en su top of mind cuando vayan a consumir o comprar un producto.